¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. Estamos a 17 de febrero, nuestra transmisión número 13 de las enseñanzas de Jesús. Tenemos bastante contenido, vamos a tratar de simplificarlo dentro de lo posible, pero las enseñanzas de Jesús son prioritarias. Si algo tenemos que aprender, tenemos que guardar, tenemos que practicar, son las enseñanzas de Jesús. Sin duda alguna, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra formación, aquí están las promesas de Dios, así que es muy importante. Bueno, saludamos a todos los hermanos, especialmente los que están de regiones, pero vamos a tener que pasar directo a la enseñanza porque si no nos vamos a demorar mucho. Así que ahí después ustedes se saludan, todos los más, bueno, los que están en Colina, a visitarse, a estar juntos, a orar, a revisar estas enseñanzas. También el día viernes, los grupos caseros donde se reúnan. Estamos bajo esta dirección, bajo esta palabra, así que prioricemos esta verdad y vamos a trabajar. Vamos ahí al contenido, en el nombre de Jesús. Eh, ya, aquí, aquí estamos. La ley y su cumplimiento en Jesús. Ya vamos a revisar Mateo, ¿cierto? Estamos en Mateo, en el sermón llamado del monte, y vamos a leer los textos y nos vamos a dar cuenta que estos textos tienen harto que decirnos, que decirnos. ¿Y por qué hay que profundizar? Porque el idioma tiende a empobrecer la comprensión que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es orar, revisar el texto, reflexionar cuando estamos estudiando para ponerlo en práctica y después enseñarlo. Recordemos eso. También el contexto del domingo, ¿cierto? Que fue muy importante también para todos escuchar la simpleza del Evangelio, que es amar a Dios, ¿cierto? Amar a los hermanos y amar a los perdidos. Amor, todo se resume en el amor. Entonces, si todo se resume en el amor, esto también está enfocado en la misma dirección. Ahora, lo que tenemos que entender es que si podemos amar a Dios, amar a los hermanos y amar al prójimo, ¿y qué estableció Dios para que esto fuese posible? Entonces vamos a los textos, vamos a los textos. Dice, no penséis, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Jesús? Las bienaventuranzas nos habla de nuestra identidad, ¿cierto? Somos eh, sal, somos luz, ya hablamos de eso en las semanas pasadas. Tú puedes ir al canal Plenitud, es gratuito el contenido y lo revisa, ¿cierto? De la identidad, la importancia de quiénes somos, qué función cumplimos con esta identidad, lo importante que somos para afectar a la sociedad, ¿cierto? Al sistema organizado, al medio, al lugar donde estamos plantados, donde vivimos y a donde nuestros pies van avanzando. ¿Cómo afectamos positivamente a la sociedad? Bueno, y la necesidad que tiene la sociedad de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Empieza a explicar después de esa identidad algo muy importante que por alguna razón está muy tergiversado en el medio evangélico, sobre todo cristiano. Pero ¿qué dice Jesús? Claramente dice así, no penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, ni siquiera las cosas más pequeñas, la jota y la tilde representan a lo más pequeño de la ley, ni nada pasará de la ley hasta que todo sea cumplido, hasta que todo se cumpla. Jesús está diciendo, ¿cierto? Que no ha venido a anular, a abolir, a desechar la ley, sino todo lo contrario, a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Nada de la ley, ni por muy pequeño que parezca, ¿cierto? Ni una jota ni una tilde, pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo debe cumplirse. Recordemos que la ley
tiene que ver con el corazón de Dios, la ley en las tablas, ¿cierto? En las piedras que fueron talladas. Lo que estaba recibiendo Moisés era un resumen eh, muy resumido de el corazón de Dios que apunta, que dice Jesús, toda la ley se resume en esto, en dos mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Lo mismo que escuchamos el domingo, ¿verdad? Y que hemos escuchado muchas veces. Entonces, la ley, toda la ley apuntaba hacia el amor, amor a Dios, amor a los hermanos. Ese es, y amor a los perdidos, por supuesto, ¿cierto? Es una ley universal para todos. Dios juzga a los hombres a través de esta ley y los hombres por esta ley también ven su incapacidad de obedecer, por lo tanto recurren al Salvador, pero eso no implica que la ley no debe ser cumplida, todo lo contrario, que la ley será cumplida a través de este Salvador en nuestras vidas. Eso hay que tenerlo en mente para poder avanzar. Entonces, si Jesús dice que la ley es muy importante, y Pablo por ahí dice que es santa, justa y buena, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos atender y tener cuidado. Alguien enseña por ahí que ya la ley está obsoleta, que es otra dispensación, que ya no tenemos que cumplir la ley, y eso no es lo que está enseñando Jesús. Hay por ahí algunas verdades a medias que se han usado, pero tenemos que descubrir qué es lo que Jesús dice y nosotros debemos actuar en consecuencia. Vamos a llegar a ese punto, vamos a intentar llegar eh, y sigamos leyendo el texto, de ahí vamos a ir deteniéndolo un poco más. De manera que cualquiera, voy a leerlo de nuevo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, comillas, muy pequeños, y así enseña a los hombres, que dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está la lectura, ¿cierto? ¿Qué dice Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. ¿Qué te parece eso? La obediencia a la ley no ha quedado de lado. Jesús dice que Él viene a cumplir la ley, no viene a abolirla, a eliminarla, viene a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Entonces los que son justificados son los que obedecen la ley. Eso no va a cambiar. Ahora, el poder para obedecer, la fuente de obediencia, es la que cambia. Y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No te olvides que esta obediencia a la ley se transforma en obras. Esto tiene que ver no con saberse la ley, ¿cierto? Sino con cumplirla, obedecerla, obras. Recuerda que por nuestras obras seremos juzgados. ¿Por qué? Porque son la evidencia de nuestra fe, de nuestra transformación, de nuestra nueva vida. Bueno, vamos al análisis de los textos. Vamos al análisis. Ahí vamos a tratar de que no sea muy pesado, pero sería bueno que puedas revisar varias veces la enseñanza, ¿ya? Eh, vamos ahí. Vamos ahí. Entonces, no penséis que he venido a, a abrogar, a abolir, ¿cierto? La ley. O los profetas, ¿cierto? No he venido a abrogar ni a abolir. La ley o los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que eh, la palabra ahí donde dice, no he venido para abrogar, ya les dije que es abolir, destruir, demoler, disolver, arruinar, ¿cierto? Entonces,
¿por qué les doy este contexto? Miren, aquí lo tengo, pero no se los voy a poner, por eso lo cerré, porque es mucha lectura, ¿cierto? Entonces yo ya tengo la tarea hecha para ustedes, pero quiero que ustedes vean y se fijen en el texto y, mira, aquí Jesús pone eh, presenta dos conceptos que se contraponen, ¿cierto? Así Jesús comúnmente enseña. Entonces, ¿qué está diciendo? Le está diciendo, yo no he venido para destruir la ley o los profetas, para demolerlo o disolverlo o arruinarlo o sacarlo del contexto, lanzarlo fuera. También se usa en ese contexto la palabra. Entonces, esa palabra, abrogar, que es catalío, no importa, no, si quieres lo guardas, si no, no. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué imagen te sirve? Es la de un edificio que es demolido, piedra por piedra. No tiene que ver solo con ignorar una regla. Es desmantelar toda una estructura completa hasta que no quede nada en pie. Porque eso se plantea equivocadamente la religión, que la ley no hay nada. Ya no, la ley era para el tiempo antiguo y para Israel, y murió Moisés, murió la ley y se acabó y ahora estamos bajo la gracia. Eso no es lo que está enseñando Jesús. Él dice que no viene a destruir, a arruinar, y te repito que la imagen que usa, la palabra, tiene un concepto, una imagen que tú debes ver, ¿cierto? Es un edificio demolido por completo, piedra por piedra, como va a ser, o como ya fue el templo, ¿verdad? El antiguo templo fue, dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, y está usando esta palabra, catalió. Este templo será destruido hasta el final, no quedará piedra sobre piedra. Entonces él está usando la misma palabra para decir, yo no he venido a destruir la ley, yo no he venido a desmantelarla, a botarla, no, he venido a cumplirla. Entonces, había un uso rabínico que usa esta palabra, esta misma palabra, abrogar, ¿cierto? Que ya les dije que es arruinar, demoler, ¿cierto? Se usaba eh, cuando se usaba para la palabra abrogar la ley, ¿cierto? Ellos la usaban para decir cuando alguien interpretaba la Torá de forma incorrecta y hacía esa interpretación incorrecta que perdiera su valor y su aplicación. Entonces los rabinos de ese tiempo, ¿cierto? Que eran muchos de esos muy estudiosos, como Gamaliel, ¿cierto? Aunque Jesús los reprendió por un tema de corazón, porque por fuera parecían sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de rapacidad, no especialmente ellos, sino todos los hombres y especialmente ellos también, porque su corazón estaba lejos de Dios. Pero ese es un diagnóstico para todos los hombres, no es para los rabinos. Los rabinos se esforzaban, los fariseos, para cumplir y agradar a Dios, pero se les pasó la mano en muchos aspectos, en la interpretación de la ley. Entonces Jesús está aclarando todo esto. Recuerden que le están enseñando a los discípulos, pero también habla a la multitud, pero la enseñanza es para los discípulos. Yo no he venido a destruir lo que mi Padre planteó de un principio. Esto que quiso edificar mi Padre, esta edificación bajo esta revelación, yo no la vengo a sacar, no vengo a poner algo nuevo, yo vengo a cumplirla, vengo a dar el cumplimiento preciso, completo de la ley, ¿cierto? Entonces, por eso dice, la he venido a cumplir. Esa palabra es pleró. ¿Y qué significa esa palabra? Llenar hasta los bordes, completar, dar pleno significado, sobreabundar. Yo vengo a cumplir la ley. Vengo si la ley tiene una medida, el espíritu tiene un fondo que sobrepasa todo esto. Entonces es importante que entendamos lo que Jesús está diciendo. Por eso me detengo a empujar un poquito más sobre la palabra. No he venido a destruir, a desmantelar lo que Dios hizo en un principio, sino que vengo a cumplirlo, a darle una plenitud, a completar lo que mi Padre quiso en un principio desarrollar.
plantear, establecer. Yo lo vengo a cumplir, dice Jesús. Entonces, cumplir la ley para los rabinos era darle una interpretación correcta, revelando su verdadera intención, la verdadera intención de la ley. Pero Jesús quiere ir más allá, quiere decir que, imagínate una red vacía, ¿cierto? Ahora llena de peces y rebosando, como lo hizo Jesús ahí en el Evangelio de Juan, que ha establecido por Juan mismo, ¿cierto? O un vaso de agua que al ser llenado rebosa, así. Ese es pleró. Yo vengo a pleró, dice Jesús, vengo a sobreabundar este cumplimiento. Eh, entonces, Jesús está diciendo que no viene a demoler el edificio de la revelación de Dios, sino a terminar y construirlo y mostrar su gloria completa, completa. ¿Qué les parece eso? Eh, veamos algunos textos que hablan de la ley. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te fijas lo importante que son estos textos? Cuando alguien dice así, la ley ya no existe, la ley ya era para otro tiempo, la ley no hay que cumplirla. Pero si el cumplimiento de la ley es el amor, y el Espíritu Santo nos ha dado su amor, nos has hecho rebosar de amor, el fruto del Espíritu es amor, entonces, ¿cómo vamos a dejar la ley de lado si el cumplimiento de la ley, como lo dice Pablo en Romanos 13:10, es el amor? ¿Se fija? Porque mira Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una medida alta de amor, pero la de Jesús es mucho más alta que esta expresión. De estos dos mandamientos, dice Jesús, dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué mandamientos? ¿Cierto? Si tú vas a ese texto anterior, está diciendo amar a Dios y amar al prójimo. De estos dos mandamientos depende, cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos que dependen toda la ley y los profetas. Entonces, no podría Jesús venir a eliminar eso, arrojarlo a la basura. Ese es el término más exacto. No, por supuesto que no, porque ese es el corazón de Dios, que nos amemos, que lo amemos a Él y que amemos a los hermanos. Entonces, y a la gente en general. Entonces es imposible que Dios, a través de Jesucristo, recuerden que Jesús hizo todo lo que el Padre le dijo, entonces es imposible que Jesús venga a eliminar la ley. No, no es así. Todo lo contrario, viene a cumplirla. Eso es importante que lo guardes en tu corazón. A cumplirla. ¿Cómo Jesús llena, cumple toda la ley? ¿Cierto? Esa es la palabra pleró. ¿Cómo va a sobreabundar? Jesús no solo la obedeció, ¿cierto? La ley, sino que la completó. ¿En qué sentido? Primero, un cumplimiento profético. La ley y los profetas eran como un plano de un arquitecto, ¿cierto? El plano es bueno, pero no es la casa en sí. Entonces, Jesús es la construcción terminada. Él llevó el vacío entre la promesa y la realidad. Al llegar Él, ¿cierto? El dibujo de la ley se llenó de color y de sustancia. ¿Cómo más Jesús llenó la ley? A través de un cumplimiento ético, la intención. ¿Qué pasaba con los fariseos que se quedaban con la letra? ¿Cierto? Pero Jesús llenó ese recipiente con el espíritu de la ley. La letra decía, no mates, pero Jesús decía, no odies, reconcíliate, ama. Es mucho más profundo el cumplimiento de la ley. Es un cumplimiento además vicario, quiere decir sustituto, ¿cierto? Él obedeció toda la ley. Nosotros por nuestra naturaleza, recuerden que Romanos 7 nos habla de este miserable de mí que me librará de este cuerpo de muerte. Entonces nosotros dejamos el cumplimiento de la ley como vacío, ¿cierto? Porque no podíamos cumplirla. Pero al,
Jesús vivió una vida perfecta, así llenó el requisito de la justicia que la ley demandaba y que nosotros no podíamos cumplir, ¿cierto? No, no se podía. ¿Y qué efecto tenía esto? Un efecto de derrame, ¿cierto? Pablo en Efesios 3:19 dice, Pablo ora para que seamos llenos. La misma palabra del cumplimiento, Jesús, vengo a cumplir la ley, esa misma palabra Pablo la usa en Efesios 3:19 para decir que seamos llenos, rebosantes de la plenitud de Dios, ¿cierto? Y en Colosenses dice, vosotros estáis completos, rebosantes en Él. Por eso Jesús vino a completar la ley, a cumplirla. Eh, y así como nosotros estamos unidos a Él, su cumplimiento de la ley se convierte en nuestro cumplimiento de la ley. Nosotros, al vivir en Cristo, acá está, ¿cierto? En Cristo, nosotros también cumplimos la ley. Por eso somos libres de la ley, porque Jesús cumplió la ley y nosotros en Él la cumplimos. Ahora, no es algo que debamos fabricar, es permitirle al Espíritu Santo que lo haga en nosotros, permitirle que ame a Dios, a los hermanos y a los perdidos. Eh, avancemos en el texto. No, no penséis que he venido a abrogar la ley, ¿cierto? Sino que he venido a cumplirla. Eso es lo que estábamos leyendo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sigamos leyendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A ver, eh, aquí encontramos dos, 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 dos palabras que también se contrastan, ¿cierto? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y cualquiera que los haga y los enseñe. Otra vez está Jesús poniendo en contraposición dos conceptos. El que quebranta, porque está hablando, por eso vimos el texto anterior, ¿cierto? Yo no he venido a desechar la ley, sino a cumplirla. ¿Y qué dice Jesús en el próximo verso? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, esa palabra tiene la misma raíz de abolir, de la palabra anterior, abrogar, ¿cierto? Cualquiera que deseche o lo minimice o desprecie el mandamiento, aunque sea muy pequeño, ¿cierto? Y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera, y ahí está la contraposición, que los haga y los enseñe. ¿Se acuerdan que también vimos cómo lo sencillo que es el evangelio y la vida cristiana? ¿Se acuerdan que era así? Recibimos la enseñanza, la ponemos en práctica y la enseñamos. Son términos, tríos de términos que son muy sencillos. Amar a Dios, amar a los hermanos y amar a los perdidos. Recibir la enseñanza, ponerla en práctica y transmitirla. Recibirla, ponerla en práctica y transmitirla. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús nos está diciendo que hay que tener cuidado, ¿cierto?, de quebrantar uno de estos mandamientos y enseñarle a los demás que no es importante, por muy pequeño que sea parte de la jota o de la tilde, ¿cierto? Esta parte de la ley insignificante. No, Jesús dice, sí, ojo, es importante también. Entonces, y ahí establece una jerarquía de reino. Nosotros no habla mucho Jesús de esto, pero lo que él establece es que hay algunos pequeños y otros grandes en el reino de Dios, ¿cierto? Algunos, Pablo dice así,
pasados por el fuego o hediondito a humo van a pasar a la salvación, pero hay otros que van a ser llamados grandes en el reino, pero no son los conceptos que tenemos en el mundo. Y ahí vamos a intentar de revisarlo en la pasada, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Porque hay cosas que en nuestra cabeza como que no comprendemos que Jesús las podría decir. Jesús está hablando de una jerarquía de reino. Está advirtiendo, ¿cierto?, que las personas que enseñan que no hay que cumplir la ley o las cosas pequeñas de la ley, ¿cierto?, va a ser uno de los pequeños en el reino de Dios. Pero ¿quién va a ser grande? El que los haga y los enseñe será llamado como grande en el reino de Dios. Vamos a ver estas palabritas que están ahí subrayadas. Quebrantar, ¿cierto? ¿Qué significa? Es desatar, soltar, liberar, deshacer. Eso está diciendo Jesús. Cualquiera que suelte, que desate, ¿cierto? La raíz que vimos en el verso 17, ¿cierto? Tiene que ver con demoler un edificio, echarlo abajo piedra por piedra. Esta parte de la palabra, la misma raíz, lió, ¿cierto? Que quebrante, es soltar una atadura o desatar un nudo. ¿Qué está diciendo Jesús? Se refiere a alguien que se relaja frente al mandamiento que es obligatorio, lo minimiza. No necesariamente esta persona intenta destruir la ley, sino que se suelta de ella, o lo considera opcional. No, esto es opcional, no es tan importante. Entonces hace como que desata ese mandamiento de su vida y desata la autoridad de Dios sobre él. Es como que se aparta de esto, no, esto no es tan importante. Se relaja frente a un mandamiento pequeño, pero no es así. Jesús dice que no debe ser así. Eso es quebrantar la ley, por muy pequeña que sea, versus el que hace, ¿cierto? Y ahí se refiere a la acción de ejecutar y practicar, y Jesús lo vincula directamente a la enseñanza, ¿cierto? Lo que está diciendo es, no basta con saber, como en el mundo, ¿cierto? El grande es quien sabe. No, eh, el grande aquí es el que practica y enseña. Ese es el grande en el reino de Dios. Por muy pequeño que sea el mandamiento, muy pequeño, ¿cierto? Lo practica y lo enseña. Eso es coherente con toda la escritura. El modelo de Jesús lo recibió, lo, lo practicó y lo enseñó. Entonces, el que quebranta será llamado muy pequeño y el que hace y enseña será llamado grande en el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que hay aquí, dice aquí en el verso que estamos leyendo, que hay mandamientos muy pequeños, reconoce que hay una jerarquía en la comprensión de mandamientos también. También hay algunos pequeños y otros más grandes, pero advierte que incluso el que parece insignificante tiene un peso eterno, porque esto eh, tiene eh, esta cuerda que estamos tocando aquí está resonando en el futuro, donde ya estemos con el Señor. Entonces, eh, es importante además en este texto, en el verso 19, ver la integridad de un maestro. El maestro hace y enseña, como ya lo he dicho como 3 veces. Primero va la acción y luego va la enseñanza. Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús en Mateo 28, ¿cierto? En ir a ese discípulo enseñándoles a guardar, 28, ¿cierto? Enseñándoles a guardar todas las cosas que Él os ha mandado. 28, 19, 20. Ya, mi cabeza está haciendo tilín. Bueno, pero en la jerarquía, llamado pequeño versus excluido, hay que tener ojo con eso porque Jesús está diciendo que será llamado pequeño en el reino, no está diciendo que será expulsado, pero después en el verso que viene el tono de Jesús es más fuerte y dice que si la justicia nuestra no supera lo de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Bueno, se entiende, ¿cierto?, que la autoridad, lo voy a repetir de nuevo, la autoridad en el reino para enseñar emana de la práctica previa,
¿cierto?, de lo que se ha mandado. ¿Quién tiene autoridad en el reino? Alguien que practica la palabra, tiene autoridad para enseñarla. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está redefiniendo una vez más los conceptos mundanos, eh, la grandeza, ¿cierto? La grandeza verdadera, la del reino de Dios, es la fidelidad meticulosa a los mandamientos de Dios. ¿Por qué meticulosa? Porque Jesús está diciendo que aunque este mandamiento sea pequeño, quien lo practique y lo enseñe será llamado grande, ¿cierto? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Eh, Vamos a un verso más. Porque os digo que si vuestra justicia, como les mencioné recién, eh, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eh, ¿Qué significa esto? La- para revisar este texto necesitamos ver eh, estos, estos, estos dos términos, ¿cierto? Si vuestra justicia no fuere mayor, justicia y mayor. La justicia tiene que ver con equidad, carácter, cualidad de ser recto, ¿cierto? Si la calidad de rectitud de tu corazón, tu carácter, no es mayor, ¿cierto? Eh, Está hablando de justicia de vida, ¿cierto? No una declaración legal de tú eres justo, declarado legalmente por lo que hizo Jesús, no, sino está hablando ahora de la vida. Si nuestra vida en esta rectitud, en esta equidad, en esta cualidad de ser recto no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Recordemos que para los fariseos la justicia era externa, era un cumplimiento meticuloso, ¿cierto?, de las reglas, pero cuando Jesús está hablando de justicia, está hablando ahora de corazón. Está diciendo, en otras palabras, que no basta con la justicia, el intento de justicia que hacen los hombres exteriormente, sino que tiene que ver ahora con una cuestión del interior. Entonces, debe exceder, esa es la palabra mayor, ¿cierto? Fuere mayor, debe ser mayor, debe exceder a la de los escribas y fariseos. No solo un poco más, sino debe desbordar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Debe, si la medida de los fariseos y de los escribas es la medida de su esfuerzo humano, de una medida externa, una medida, aunque meticulosa, de cumplir al pie de la letra, ¿cierto? Los lavamientos, todo trataban de cumplirlo. Lo que Jesús está diciendo que esa justicia nuestra de ser mayor tiene que ver con sobreabundar, pasar la medida de los fariseos eh, abundantemente. No nos olvidemos que los fariseos eran considerados campeones de la justicia. Entonces, decir Jesús que la justicia de los discípulos debe desbordar la de ellos era, escuche bien, humanamente imposible. Eh, ¿Por qué? La palabra esta mayor también tiene que ver, se usaba, la figura que sirve es que se usaba en ese tiempo para algo que sobraba después de llenar un recipiente, ¿me entiendes? Ese mayor, periseú, ¿cierto? Era que la justicia de los fariseos, ¿cierto?, tenía una medida y la de los discípulos debe sobreabundar. Por eso los discípulos le preguntaban, bueno, ¿y quién puede ser salvo, por Señor? ¿Quién puede ser salvo? ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa es la línea de lo que debemos entender hoy. Entonces, ¿cómo, cierto? ¿Cómo nuestra justicia puede ser mayor?
¿Cómo nuestra justicia puede ser mayor? Eh, Tenemos que recordar que los fariseos, su justicia era externa. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo podemos dar? Por ejemplo, no matarás. Después vamos a intentar llegar ahí. Pero el fariseo o sea, era tan técnico, tan externo el cumplimiento de la ley, aunque meticuloso, pero externo. El fariseo, si no había un cuerpo muerto, respecto a no matarás, técnicamente no había infracción a la ley. Y mira la medida que pone Jesús. Es una medida totalmente distinta. Jesús está apuntando al interior. La ira es la causa de, de ese homicidio. Entonces, cuando tú ya tienes ira, ¿cierto? Eres culpable. ¿Te fijas dónde apuntaba Jesús? Jesús apuntaba al interior. La ley, los fariseos apuntaban hacia lo exterior. Veamos aquí este texto. A ver, vamos a cambiar de aquí de... ¿Cómo puede ser nuestra justicia mayor? Lo que le estaba explicando, la de los fariseos interna, ¿cierto? Pero la de Jesús va a la raíz, no solo a la apariencia. ¿Cómo es mayor nuestra justicia? Porque es producida por Dios. No tiene que ver con nuestro esfuerzo. No es que nos esforcemos más que un fariseo, sino que Dios opera una justicia diferente en nosotros. Podríamos llamarla una justicia de gracia. No se trata de hacer esfuerzo, ¿cierto? De acumular puntos, sino de reflejar el carácter de Cristo. Esa es la verdadera justicia, por eso es mayor. No es como la de los fariseos, que era un esfuerzo humano, que querían ganarse la aprobación de Dios y de los hombres, sino que era una justicia, la justicia mayor que demanda Jesús es una justicia interna. Por eso él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los fariseos intentaban ser mansos y humildes en sus fuerzas, pero no era suficiente esa medida. La medida que pone Jesús es una medida de un carácter nuevo, de una vida nueva. Por eso Pablo dice que en Cristo podemos obedecer. En Cristo encontramos salvación. A través de Él podemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Avancemos, avancemos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí empieza Mateo 5:21, Jesús, son 6 antítesis que hace. Él está explicando lo que ya acabamos de revisar, ¿cierto? Eh, y muestra cómo la justicia debe abundar, ser mayor, yendo más allá del acto físico, ¿cierto? Para juzgar, ahora sí, la intención del corazón. Déjenme ver. Ahí está el texto, ¿cierto? Entonces, vamos a contrastar esta antítesis como Jesús nos quiere enseñar, ¿cierto? Él no ha venido a abrogar, a destruir, a desechar la ley, sino a cumplirla. Y está diciendo que nosotros también debemos cumplirla. Cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos, ¿cierto? Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los practica y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos, ¿cierto? Y nuestra justicia debe ser mayor. La medida de la justicia en nuestro interior debe ser muchísimo mayor que la de los fariseos, que era la medida más alta en la sociedad respecto a querer agradar a Dios. Y Jesús empieza a mostrarnos ese camino. Entonces dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa era la parte de la medida de los fariseos, la ley, el punto externo. Si no había cadáver técnicamente no habías quebrantado la ley, ¿cierto? Pero Jesús va más allá, la medida es
altísima. ¿Cuál es? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense lo que está diciendo Jesús. Tremendo, tremendo. Por eso esto debe quebrantarnos. Jesús está diciendo que nosotros somos culpables si nos enojamos ya. Entonces, ¿qué palabra usa Jesús ahí en enojarse? Primero vamos a ver, así, dice así, no matarás, ¿cierto? No matarás. Matar, todos sabemos que asesinar, cometer homicidio. El acto físico externo de quitarle la vida a alguien, ¿cierto? La ley de Moisés en Éxodo 20:13 castigaba este hecho consumado, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué está diciendo Jesús? Pero yo digo que cualquiera que se enoje, esa palabra enojarse es ira, orguizó, ¿cierto? Orguizó. Esa es la palabra. Provocar a ira, estar airado, enojarse. Entonces, ¿qué palabra usa aquí Jesús para enseñarnos? Esta palabra, el origen de la palabra, describe una ira interna, una indignación que se cultiva y se guarda. No es algo explosivo que me enojé en un minuto. No, es algo que se ha ido guardando en el corazón. Cualquiera que se enoje, que se aire con su hermano, ¿cierto? Ya es culpable de juicio. Mira la medida que pone Jesús a nosotros los discípulos. Antiguamente era matar, el acto físico de quitarle la vida. Ahora Jesús lo equipara con enojarse. Y enojarse tiene que ver con ira, con airarse, pero la palabra describe una indignación que se acumuló. Algo empezó a pasar en el corazón del hermano. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Algo empezó a pasar en el corazón de la persona que se acumuló, ¿cierto? Y cuando eso ocurre, Jesús dice que ya somos culpables de juicio en ese minuto. ¿Qué les parece esa medida? Y Jesús lo enfatiza con dos palabritas, ¿cierto? Que son, eh, que vienen a darle el toque a la enseñanza. Esta palabra, cualquiera que le diga necio y cualquiera que le diga fatuo, ¿cierto? Son dos palabras muy interesantes. La primera es raká, ¿cierto? Cualquiera que le diga necio a su hermano es raká. ¿Qué significa esa palabra? Cabeza hueca o estúpido. Suena fea la palabra, ¿verdad? Pero es muy usado, ¿cierto? Tú eres un descerebrado, un cabeza hueca, tú no sabes nada. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Cómo puede comenzar esta situación y se empieza a albergar, empiezo yo a ignorar, a despreciar al hermano, y es un desprecio al intelecto del otro, al que, yo me creo mejor, no, este no sabe nada, es un necio. Jesús dice que ya es culpable de juicio cuando eso se acumula en el corazón. Y la segunda palabra, fatuo, que es moros, ¿cierto? Es la misma palabra de la sal. Esta sal que se desvaneciere, se hace insípida, es la misma palabra para fatuo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Que tú lo que estás haciendo con esta persona es despreciar el carácter moral de la persona. Es como decirle, tú eres un impío, tú no tienes consistencia, eh, como la sal, ¿cierto? Eh, no tienes ni un peso, no eres de verdad. He escuchado ese término por ahí entre los cristianos, llamados cristianos, que dicen, este cristiano es de verdad, este no. Cuando dicen no, este es como rancio, es como de mentira, lo que están diciendo es fatuo. Esa es la palabra. Entonces Jesús está vinculando a alguien que desprecia a una persona en su carácter moral, lo está vinculando al infierno de fuego. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué? Porque estoy juzgando su esencia espiritual, estoy diciendo esta persona, para mí que no es ni convertida, no tiene valor delante de Dios. Entonces, como no, yo estoy juzgando eso, para mí tampoco tiene ningún valor. ¿Qué te parece esto? Esto es muy importante.
Esto es una enseñanza de Jesús. Jesús está diciendo que Él ha venido a cumplir la ley y que, ¿cierto? Cualquiera que desprecie la ley, que la minimice, será llamado pequeño. Pero ¿quién es el grande? El meticuloso y el que transmite, el que obedece y transmite. Y dice que nuestra medida debe ser muchísimo mayor que la de los fariseos, si no, no entraremos al reino de los cielos. Y pone este ejemplo. Oíste que fue dicho, ¿cierto? A los antiguos, no matarás, el acto físico de quitarle la vida a alguien, esa persona era culpable de juicio. Y Jesús dice, también es culpable de juicio ahora a la medida para ustedes, mis discípulos, el que se enoje con su hermano. Acumuló rabia, acumuló ya en este relacionamiento, empezó a algo a acumularse en el corazón de la persona, de la persona que ofende, ¿cierto? Y Jesús dice así, puedes decirle necio, ¿cierto? Despreciar su intelecto, decirle este es un tonto, y dice que será culpable de juicio. O decirle, no, este es un fatuo, o, no es hermano, ahí nomás, está diciendo, puedes ir al infierno de fuego por tratarlo así. ¿Qué te parece eso? Pero ¿cuál es la salida que Jesús plantea? Mira cómo sigue diciendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, mira las enseñanzas hermosas, por eso voy rápido, pero no podemos dejar de pasar esto. Esto no, uno no lo puede leer a la pasada, tiene que profundizar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda en el altar. Tu ofrenda, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Vamos a decirlo una vez más. La ¿Cuál es la medida, cierto, de los fariseos? Mientras mis manos no tengan sangre, soy justo. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Si mi corazón tiene odio, ya soy un homicida ante el tribunal divino. ¿Qué les parece? Jesús está diciendo que el verdadero escenario del crimen es el corazón. Después vamos a ver el adulterio, es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Si no habían pruebas, no había adulterio. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Que el adulterio ya está presente en el corazón del hombre en el fondo. Aquí es lo mismo. Ya, muy bien, no has matado a nadie. Pero ¿qué ocurre? Que el homicidio ya se engendró en tu corazón. Ya se engendró en tu corazón. Y Dios te está mirando. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nos está enseñando. Eh, avancemos por causa de la hora. Muy bien. ¿Qué está diciendo Jesús? No lo marqué, de era lo marcado, ¿cierto? Déjenme ver. Dice aquí, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el camino? Deja allí tu ofrenda. ¿Lo marqué? Sí. Deja allí tu ofrenda. Anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí está. Muy bien. Deja allí. Mira, Jesús está diciendo así. ¿Qué término está usando? Si tú llevas una ofrenda delante de Dios, cualquiera sea, económica, ¿cierto? Que era muy importante para los judíos, eh, expresar su gratitud, su confianza, su fe en Dios, pero cualquier ofrenda que yo traiga a Dios para dársela, oración,
una administración de alabanza, una palabra, un servicio, una limpieza, una evangelización, cualquier cosa, porque todo debemos hacerlo para Dios. Si, bueno, si llevamos una ofrenda delante de Dios y te acuerdas, ¡pum!, que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién es ese hermano? El que tú despreciaste, el que tú le llamaste necio o fatuo, ¿cierto? El que en tu corazón ya le tomaste distancia por alguna razón, tú juzgaste que era difícil, que era una persona incomprensible, intratable, lo menospreciaste, ¿cierto? Jesús está diciendo, suelta inmediatamente, abandona esta ofrenda. Es una palabra muy fuerte porque tienes que abandonar y soltar ahí mismo la ofrenda. Eh, Esta palabra también se usa para los pecados respecto de Dios con nosotros, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados dice que Dios los echó lejos de nosotros, ¿cierto? La misma palabra usa Jesús para abandonar esta ofrenda. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en otras palabras? Está estableciendo una jerarquía de urgencia. El acto ritual, nuestros movimientos religiosos son secundarios, ¿cierto?, a la restauración con mi hermano. Es más importante mi amor, mi expresión de amor, mi relación con mi hermano que cualquier actividad religiosa que yo haga. Si yo presento, ¿cierto?, delante de Dios una ofrenda y tengo un problema con algún hermano de este tipo, que lo he menospreciado, tengo un problema de relacionamiento, lo ignoro, lo he menospreciado, ¿cierto? Por situaciones que han ido pasando, entonces Jesús me dice que yo debo dejar esa ofrenda, soltarla, ¿cierto? Porque Dios no la va a recibir, ir, ir y reconciliarte con tu hermano. Ponerse en marcha, anda, ponte en marcha, esa es la palabra anda, hipagó, anda, ponte en marcha, es un imperativo de un movimiento inmediato, esa dice la definición Strong, imperativo de movimiento inmediato, anda, es una orden, no esperes que Él venga, sino que anda tú y ponte en marcha y reconcíliate, ¿cierto? Habla de un cambio, de una renovación, de una reconciliación. Para reconciliarse hay dos palabras, una que se usa en relación al hombre con Dios, que es catalazo, no es esta palabra, la palabra que usa aquí Jesús es dialazo, que implica un cambio mutuo, ojo. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, deja tu ofrenda, anda de tu hermano y reconcíliate. Es decir, siéntense a resolver estas diferencias para que la relación cambie de estado, de enemistad a paz. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el paso a paso? Paso uno, prioriza. Detén tu actividad religiosa. Si hay un conflicto pendiente con un hermano, para y actúa, toma la iniciativa, anda. Debes ir hacia la otra persona. Debes ir hacia la otra persona, ahí está. ¿Cierto? Y tercer paso, la transformación. Logra que haya un cambio real en la relación. Les voy a dejar todos estos a los colaboradores para que ellos puedan profundizar en estas palabras. Quien quiera profundizar, lo haga. El resto, bueno, con un corazón sencillo puede obedecer a Dios. Si tienes un problema con tu hermano, ¿qué está haciendo Jesús? Ejemplificando lo que él comenzó a decir, que la ley él no la viene a eliminar, sino a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley y que nosotros como discípulos debemos hacer lo mismo, ¿cierto? Claramente no podemos humanamente, pero sí por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está apuntando hacia el interior nuestro, en nuestro interior hay una transformación. Entonces es importante que nosotros hagamos lo que Jesús nos está pidiendo.
Ahí está, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué es importante hacerlo antes de la ofrenda? Porque la adoración es bloqueada, ¿cierto?, por el conflicto. Dios no acepta regalos de manos que están cerradas para abrazar al hermano. eh, no acepta nada de esas manos que no tienen la capacidad de abrazar a otro. Recordemos que la iniciativa es del ofensor o de quien se acuerda, ¿cierto? El texto dice, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cierto? Aunque tú seas el que está trayendo la ofrenda a Dios, si sabes que hay algún daño, algún problema, te acuerdas, tú debes ir. Y aquí hay una restauración del orden, ¿cierto? Por eso somos luz del mundo, por eso somos sal. ¿Y qué más? Terminemos, queda un poquito texto, aquí nomás, mira. ¿Qué dice Jesús? Déjenme ver si puedo llevarlo acá. Por tanto, por tanto, ponte el 25-26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso, hermano querido? Tremendo. Aquí Jesús está mostrando un proceso legal irreversible. Si no actúas con rapidez, ya nos enseñó que era rápido, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, ¿cierto? Pronto. Ya está usando términos legales, como si estuviéramos en un juzgado, ¿cierto? Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el que dicta sentencia, y el juez al alguacil, es un ministro, es un subordinado que ejecuta la orden de meterte a la cárcel, ¿cierto? La cárcel, evidentemente, es un lugar de custodia donde no va a salir. Y está diciendo que de ahí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Eso es una deuda. Tú tienes una deuda de amor con tu hermano, por lo tanto debes ir y pagarla rápidamente antes de que se haga tarde y que el adversario te entregue al juez. ¿Cierto? Y el juez te meta en la cárcel, no vas a salir de ahí. Ojo, no vas a salir de ahí. Veamos este otro cuadrito, a ver si puedo ayudar un poco. Es la advertencia espiritual, ¿cierto? En el camino. En el camino todavía hay tiempo de restablecer las cuentas con las personas. No saldrás. El uso de doble negación en el griego enfatiza que es absolutamente imposible que salgas sin pagar. Y pagar, ¿cierto? Significa que debes devolver totalmente la deuda. Entonces es importante que, eh, que avancemos en lo que Jesús está enseñándonos. Yo creo que por ahí estamos llegando ya, estamos completando la hora. Veamos, ¿qué nos queda importante que repetir? Se lo voy a poner ahí entonces. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que la justicia de Dios es exacta. Si nos negamos a la reconciliación y preferimos mantener la ira, entramos en un terreno de justicia legal estricta donde tendremos que enfrentar las consecuencias hasta el último detalle. La misericordia, Jesús nos está diciendo en otras palabras, es una oferta de tiempo limitado. Mientras estamos en el camino, pero una vez frente al juez, solo queda la ley y el juicio sobre nosotros. Debemos ocuparnos de nuestra relación con el hermano. Es importante, Jesús nos está enseñando que así debe ser. Ya, y con esto terminamos. Ahora sí, porque esto es fundamental.
Lo dejé escrito ahí para que lo tengan para los grupos caseros, ¿ya? La incapacidad sin la gracia. Para una persona que no tiene el Espíritu de Dios, cumplir con Mateo 25, 21, 26 que acabamos de revisar es imposible. Un no cristiano puede evitar el acto físico de matar, pero no puede por su propia cuenta erradicar la raíz de la ira o mantener una justicia que desborda la medida, ¿cierto? Constantemente. Por lo tanto, mientras que el juicio por no cumplirlo, por no cumplir este mandamiento es para todos, la capacidad de cumplir es un regalo exclusivo para el creyente a través de, ¿por qué puse ahí energeo? Porque la otra vez vimos que Dios provoca el querer y el hacer, y ese es energeo por su buena voluntad en nuestro corazón. Entonces, el dilema de Romanos 7, de miserable de mí, se acaba con la nueva vida que es Jesús en nosotros. Por el Espíritu Santo, Dios nos ha regalado la capacidad de amar de esa manera, una medida superior a lo de los escribas y fariseos que intentaban hacerlo externamente. Nosotros ahora podemos hacerlo de todo corazón, podemos amar por el Espíritu, ¿cierto? ¿Qué se interpone? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro amor propio, pero por sobre eso, si mi relación con el Espíritu Santo está sana, yo puedo amar a mi hermano, puedo reconciliarme y debo ir, porque esa vida está en mí, ¿cierto? Pidiéndome esta reconciliación. La medida alta solamente y todos los mandamientos se pueden cumplir solamente por el poder del Espíritu Santo en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. El fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, Dios nos ayude para cumplir este mandamiento y estas enseñanzas. El Espíritu Santo, el amor lo hemos recibido, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Un beso, un abrazo, los dejo ahí para que se despidan en el nombre de Jesús.